Hola compañeros, soy Kim con 14. Continuando con las críticas del especial del Caballero Oscuro, hoy continuamos con su última entrega, El Caballero Oscuro Renace, también llamada El Caballero de la Noche Asciende, estrenada en 2012, dirigida por Christopher Nolan. En sí, era demasiado peso para Nolan darnos un buen espectáculo como lo fue El Caballero Oscuro, porque aunque esta película se hace valer por sí sola, un auténtico desborde de emociones y un dramático suceso, una montaña rusa cargada de mucha épica y emoción, no todo en ello es virtud, ya que la película también posee un guión que aunque contiene muchos aspectos positivos como ser bastante dinámico con la historia, se enlazan mucho al recurso fácil y a la épica cliché, que baja estrepitosamente su calidad a pesar de los aspectos magníficos que tiene. Sin mencionar otros problemas que me hicieron sentir incómodo y decepcionado. Bueno, vamos a analizar el resultado de El Caballero Oscuro Asciende. Empecemos con un resumen de la trama. Después de que Batman se autoacusa culpable de la muerte de Harvey Dent y de 5 asesinatos más, Bruce Wayne se oculta en su mansión como ermitaño por varios años. Pero la aparición de Bane, un fuerte mercenario, viene a perturbar la preservada paz de Gótica, gracias a la ley Dent, por lo que Batman debe regresar al mundo para detener la posible destrucción de Gótica. Bien, ¿por dónde empezamos? Primero resaltemos que Christopher Nolan sabe dirigir muy bien, y su gran talento se deleita dándonos un filme extraordinariamente bien dirigido, coloca escenas y encuadres que ayudan en la narración. Hay bonitos guiños a las anteriores entregas, sobre todo la segunda, en donde hay un juego de escenas con los últimos acontecimientos importantes en la escena principal del discurso de Jim Gordon al principio. Los guiños no son manejados al estereotipo, sino que se usan bien para la narración de la historia en la que se centra esta entrega. La dirección es impecable, pero ¿qué tal el guión? La historia es emocionantemente épica, y algo oscura con momentos emocionantes, angustiosos y tensos, sobre todo el clímax en la destrucción de Gótica y todo lo que gira en torno al plan de la Liga de las Sombras, que tienen otra vez participación en la trilogía pero con nuevos ejecutantes, entre ellos Bane, pero de él hablaremos luego. Todo este tema de destruir a una ciudad por la acumulación de maldad, muy parecida a la historia de Sodoma y Gomorra, debo admitir, que está mucho mejor llevado a como fue llevado en Batman Inicia, ya que en comparación, es mucho más emocionante, dramático y emotivo, y por supuesto es mucho más directo, ya que se hace mucho más central, y en cambio esa idea en Batman Inicia solo fue una excusa para hacer escenas de acción, mientras que aquí es casi, uno de los puntos importantes de la historia, lo cual es un punto a favor ya que este enfoque genera una gran cantidad de emociones en la película, entre ellos la tensión y la angustia. Además aquí ya no es un alucinógeno, sino que es una especie de reactor nuclear, lo que hace mucho más tenso el clímax al intentar detener su explosión. Sin mencionar que en parte, el plan de la Liga de las Sombras tiene algo de éxito al lograr el caos total y la anarquía y establecer en la ciudad una dictadura delictiva en la que la ley queda a manos de la delincuencia. Aunque este tema de la anarquía y el dominio de la ciudad por los delincuentes, en mi opinión, solo forma parte de un metraje corto y poco desarrollado, y aunque es una idea interesante, lamentablemente tiene poco desarrollo en la historia, aunque tiene lo suficiente para hacernos reflexionar en dos cosas. Una es que no puede haber una sociedad dominada por leyes injustas, pero tampoco la anarquía es una opción, ya que la total libertad de la gente equivaldría a que todos hicieran lo que les dé la gana, saboteando negocios, robando casas y no habría autoridades quienes detengan el libertinaje, y si la gente honesta se organizara para detener estos actos, la ausencia de autoridades especializadas para ello daría lugar a actos violentos entre honestos y deshonestos. Esta historia del dominio del mal y la destrucción es altamente emocionante, pero lamentablemente, toda esta magnificencia queda opacada por sus defectos. Una de ellas es que el guión tiene una gran cantidad de escenas de relleno, que llena la película de tedio. Por ejemplo, se extiende demasiado la subhistoria de la quiebra de Empresas Wayne, y sé que forma parte de la trama principal, pero creo que se extiende demasiado en ello. La película también tarda en arrancar, sobre todo el desarrollo de personajes, en la que Bruce Wayne es un encuartado desde años en su mansión, pero su situación no llama de todo la atención y se basa sobre todas las cosas, en cosas menores que al final no ganan importancia en la trama. Básicamente, aparte del interesante inicio de película, media hora de inicio de película es relleno tedioso. Como por ejemplo, combaten crímenes comunes, Gatubela le roba el auto a Bruce, van a rescatar a un político en un bar, y un montón de cosas que casi me llevaron al borde del sueño.
En fin, un arranque bastante flojo y lo verdaderamente importante es poco, como las escenas en que Batman discute con el policía que sabe que él es Batman y que cree en él, que la verdad es una conversación emotiva. Y hablando de conversar, los diálogos de la película tienen un bajón de calidad grandísimo, y algunos de esos diálogos pasan a ser desde muy forzados y hasta muy tontos y malos. Como por ejemplo cuando uno de los secuaces de Bane le dice que es el mal encarnado, la verdad cuando lo escuché casi me cago de la risa, por lo tonto y forzado que sonaba. Sin mencionar uno de los diálogos más famosos de la película. Sin embargo, no todo es malo, ya que algunas veces los diálogos son muy alentadores, como cuando John Blake habla con Bruce Wayne sobre que él sigue creyendo en Batman. Algunas veces, la película se va al recurso fácil, como el hecho de que Bruce Wayne termine al final enamorándose de Selina Kyle, tal vez suene como una declaración amargada, pero el hecho es que esta relación se da de forma tan brusca y tan poco desarrollada, que no parece, y lo comprendo, que le den demasiada importancia. El desarrollo de personajes es bastante destacable, sobre todo la situación nueva de Bruce Wayne, que además que debe enfrentar de nuevo los males, debe enfrentarse a su espíritu de lucha al ser malogrado por Bane, y le pone a prueba su espíritu para hacer ver su fracaso. Por lo que es llevado a un agujero perdido en el mundo en donde retienen a unos presos y que viva en el infierno. Pero en ansia de salvar la ciudad gótica, el Batman caído asciende de nuevo al derrotar de nuevo sus miedos, y salir del agujero del que se creía imposible de escapar. Es aquí, en donde se refuerza el título de Asciende, que es el Caballero Oscuro derrotando la oscuridad, y no me refiero a sus enemigos, sino derrotando a ese espíritu, derrotado y cobarde que de repente se apodera de Bruce Wayne después de ser derrotado por un enemigo más fuerte físicamente. Las escenas en que Bruce Wayne intenta salir del agujero son altamente emocionantes y emotivas, y podría decirse que son lo mejor de la película ya que es el aspecto, que no me extrañaría que Nolan le haya dado más enfoque en la película. Otro que podría destacar sería Selina Kyle, sobre todo, porque a pesar de ser una ladrona, es Robin Hood, su personaje es un poco cliché, pero tiene también otro enfoque. Ella es cabecilla de un movimiento anarquista, para hacer que los ricos y poderosos caigan en manos de los pobres, lo cual para ella es una causa justa, pero al final se da cuenta que es una causa errada. Se arrepiente de ese hecho cuando decide entregar a Batman a Bane, y este lo derrote, por lo que ella se siente culpable por no solo implantar su sueño errado, sino que causa la derrota temporal de Batman, y la ciudad cae en caos moral al ser dominada por criminales liberados de la cárcel, aplicando venganzas y juicios injustos, por lo que se une a Batman para restablecer el orden y la justicia. Muchas veces, el personaje protagoniza algunos de los momentos más emotivos y angustiantes cuando los presos salen a la calle a vengarse de los ricos, por lo que ella se siente satisfecha pero a la vez reflexiona que una cosa es justicia y otra la venganza y el desorden, otro claro ejemplo de que la anarquía no es una vía a la felicidad de las mayorías. Esto hace que Selina Kyle posea algunas dotes cliché, pero otros de sus aspectos hacen al personaje como uno de los mejores de la película. John Blake, un policía digamos honesto, tiene cierta influencia ya que es uno de los que cree más en Batman, y lidera un batallón para sacar y proteger a los ciudadanos de la explosión nuclear, lo que lo hace protagonizar algunos de los momentos más tensos. Jim Gordon ahora tiene un desarrollo más interesante, ya que como figura pública, tiene que lidiar con una mentira, y un héroe falso para preservar el orden público. Y no solo eso, sino que tiene que decir que el hombre que intentó matar a su familia fue un héroe traicionado, lo cual lo tiene perturbado y tiene que enfrentar la justicia cuando Bane se apodera de la ciudad, y lee una carta que Gordon escribió en donde revela la verdad de Harvey Dent. Esto hace que protagonice pocas pero emotivas escenas en donde Gordon admite la culpa e intenta enmendar sus errores. Y hablando de Bane, ya que es digamos el villano de turno. Bane en realidad en mi opinión, no es un personaje tan interesante, ya que básicamente su influencia se basa solo en ser, un musculoso terrorista, caricaturesco y que es más fuerte que Batman físicamente. Sobre todo por sus frases, salvo el discurso en que lee la carta de Jim Gordon y toma el control de la ciudad al liberar a los presos encarcelados sin derechos por la ley Dent. Hay veces que protagoniza buenos momentos, pero no muchos, ya que su participación en la película es mínima, lo cual es decepcionante ya que en el marketing se decía que era la atracción total. En la película, el metraje que protagoniza es poco pero influyente, ya que protagoniza lo mejor de las escenas de acción. Pero como personaje en sí, lo único que hace es tirar físico.
aunque tiene algunas bases interesantes, como que fue miembro de la Liga de las Sombras, y que Ra's al Ghul no lo quería porque lo creía un monstruo, sobre todo por ese aparato que tiene en la cara que por un accidente, lo posee para aliviar sus dolores. El espectador mantiene cierto interés especial cuando se dice que Bane, mientras Bruce está encerrado en el agujero, que él creció en ese infierno y que logró escapar de ahí, que fue el único que lo hizo. Todo ese mérito es opacado con la aparición de cierto personaje femenino, que termina por quitarle esos aspectos que lo hicieron interesante. Y hablando de eso, otra cosa que sirve como defecto es el mal desarrollo que se le dio a Miranda Tate. Esto lo digo porque durante la mayor parte de la película, Miranda Tate es un personaje hiper super secundario, casi ni notas que participa en la película, ni siquiera por el hecho de que ella termina controlando empresas Wayne, el espectador termina por darle poca importancia a este hecho, y el personaje pasa a ser de relleno. Todo esto hasta que de golpe y porrazo, se nos revela que Miranda Tate es la cabecilla principal para destruir la ciudad gótica, y no solo eso, sino que es la hija de Ra's al Ghul, y que Bane es simplemente su perrito faldero. El problema con este giro argumental, que es en realidad interesante, pero es tan de repente, que el espectador no acaba por digerirlo, sobre todo porque su enfoque fue casi nulo en el resto de la película. Sin mencionar que, ella fue la que escapó del agujero, lo que le quita todos los méritos a Bane, y lo convierte en un personaje influyente en la película pero olvidable. Todos estos elementos hacen del Caballero Oscuro Asciende, de una magnífica película, pero con muchos defectos, que opacan lamentablemente toda su magnificencia. Sin embargo, hubo algo que me fastidió un poco, que es el momento final, cuando Batman se sacrifica por la ciudad gótica, llevando la bomba fuera de la ciudad con su vehículo. Casi me hace llorar la secuencia de escenas en la que Alfred le llora a la tumba de los Wayne por sentir que había rompido la promesa de proteger el último miembro de su familia, la estatua que le hacen a Batman por dar la vida por la ciudad, e incluso ver al policía tomar su lugar como nuevo Caballero Oscuro, pero no, todas esas emociones valen vergas cuando vemos 10 segundos de Bruce Wayne vivito y coleando. Sí, después de sobrevivir a una explosión nuclear, ver a un Batman muerto es cinematográficamente mucho más poderoso y dramático que verlo sobrevivir a esa explosión, y hubiera quedado bien, porque fue muy emotivo. Aunque esto tampoco debería crucificarla tanto, porque Fox recibe la noticia de que Bruce había reparado el piloto automático del vehículo, lo que hace suponer que posiblemente saltó del vehículo antes de explotar la bomba, pero aún así, ese momento es tan rústico que rompe la emotividad de repente y se vuelve cursi, y termina rompiendo toda esa tristeza y emotividad de saber que Batman había muerto. Sin embargo, es un detalle que no la destruye por completo, y el final está bastante bueno en realidad. En aspectos técnicos, los efectos especiales ahora son más notables. La fotografía es muy interesante, ya que posee cierto tinte gris, y juega más con los colores. La banda sonora, esta vez Hans Zimmer no está en compañía de James Newton Howard, pero eso no significó un obstáculo, al contrario le dio más libertades para componer la mejor banda sonora de la trilogía por mucho. Las actuaciones son correctas y bien hechas, lo que ayuda más a su disfrute. En conclusión, El Caballero Oscuro Asciende, es una magnífica película que a pesar de tantas magnificencias, sus defectos se hacen notar bastante, sobre todo algunos diálogos, el uso del recurso convencional, la presencia de desorden guionista al incluir tantas escenas innecesarias, y el final estuvo bien, pero muy convencional. Pero el desarrollo interesante de la caída y renacimiento de Batman, la opresión, la anarquía, y la gran emotividad que posee el desarrollo de esta temática, hacen que la película mantenga la calidad frente a sus defectos. Así que mi puntuación final es de 8 estrellas de 10, la verdad es muy recomendable a pesar de todo. Bueno, eso es todo, aquí acaba el especial del Caballero Oscuro, en mi opinión, la mejor saga basada en cómics de la historia del cine por mucho, y dudo mucho que le superen en muchos años. Espero que les haya gustado mis análisis a esta saga, y nos vemos en otra ocasión. Chao.